Hola, ¿qué tal? Ya está usted en Arsenal, donde semana a semana, usted lo sabe, comentamos junto con Paola Barquete los acontecimientos más relevantes que han ocurrido en el país. Hoy nos vamos a ocupar de un tema que preocupa en serio a los mexicanos. Estamos hablando del secuestro. Según las encuestas, el 98% de los habitantes de este país lo considera un delito grave. Gobiernos van, gobiernos vienen, unidades de antisecuestro se crean, policías especiales, estrategias, y hay todo tipo de tácticas para atacar este delito, y ahí sigue y sigue desgraciadamente al alza. Hemos llegado al grado de que se ha tenido que crear un cargo como Comisionado Nacional Antisecuestros, OSAR Antisecuestros, y es precisamente el titular de esta comisión, a quien tenemos hoy el gusto de recibir en su programa Arsenal. Muchas gracias, Renato Sales, por estar con nosotros, y después de esta introducción, ¿qué comentarios pudiera hacer? Bienvenido. Gracias, Paola. Gracias, Francisco, con mucho gusto. Bien decías que hay muchas estrategias previas a esta nueva estrategia que genera una coordinación nacional antisecuestro. ¿Cuál es la diferencia fundamental de esta estrategia en relación con las anteriores? Yo creo que la diferencia esencial de la coordinación nacional antisecuestro parte del propio nombre, coordinación. O sea, el tema que ha impedido que se enfrente correctamente al delito en nuestro país, y ese es el diagnóstico que se ha hecho desde la Secretaría de Gobernación, pero desde muchos otros ángulos también, es precisamente esta carencia de vinculación eficiente, efectiva, real entre los tres órdenes de gobierno, entre la federación, las entidades federativas y los municipios. Lo que sucedía en muchas ocasiones es que no solamente no había coordinación, sino había franca contradicción o confrontación entre entidades federativas y federación. Para decirlo con una expresión coloquial, se aventaban la bolita, ¿no? No, es que esto es responsabilidad de la entidad federativa porque la mayor parte de los delitos que han crecido son del fuero común. No, esto es responsabilidad de la federación porque esto deriva de la delincuencia organizada. Bueno, en términos generales, lo que se busca es coordinar, y específicamente en lo que hace el secuestro, coordinar con quién, a quiénes nos debemos los que trabajamos como servidores públicos, a la sociedad civil, a la gente. En la materia en específico hay representantes de la sociedad civil muy conocidos, muy destacados, incorporados directamente a la coordinación, trabajando de la mano con la coordinación. Estamos hablando de... Muy conocidos son la señora Isabel Miranda de Wallace, el señor Alejandro Martín, la señora Josefina Ricaño de Nava, la señora María Elena Morera de Galindo. Sí. La diferencia con otras estrategias es que ahora ellos están directamente vinculados, trabajan con nosotros, acuden a las visitas de las unidades especializadas contra el secuestro con nosotros, monitorean permanentemente la actuación de la coordinación, y la coordinación involucra, por supuesto, a autoridades de la Secretaría de Gobernación, al CISEN, a la Comisión Nacional de Seguridad, pero también a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Armada de México, a la Procuraduría General de la República y a la Conferencia Nacional de Gobernadores. En cada una de las entidades federativas debe existir una unidad especializada contra el secuestro, altamente capacitada, altamente calificada. En muchas entidades federativas vemos que las unidades especializadas contra el secuestro están lastimadas, y están lastimadas en buena parte porque algo sucedió en nuestro país, que se puso el acento en las secretarías de seguridad pública, olvidando a las procuradurías, y las unidades especializadas están insertas en las procuradurías estatales. Lo que estamos haciendo ahora, la idea central de la coordinación, es que federación y entidades federativas actúen conjuntamente para disminuir el delito de secuestro, utilizando como medios operativos federación a través de estas unidades especializadas en cada estado de la República. Lo que hemos hecho pues es ir y platicar con los gobernadores de los estados, con los fiscales o procuradores, con los titulares de las unidades especializadas, ver qué les hace falta, cómo están trabajando, qué necesitan, de qué requieren, qué tenían y ya no tienen,
o qué pidieron y no les dieron, cómo se están utilizando los presupuestos, cómo se están vinculando con la gente, si están recibiendo o no, atendiendo o no a las víctimas indirectas de este delito. Porque alguien decía, y lo decías ahora correctamente, es un delito profundamente grave porque es un delito profundamente doloroso. Es el delito que más duele. Y duele más porque afecta a la víctima, por supuesto, pero afecta a los familiares de la víctima y a los amigos de los familiares de las víctimas. Son círculos concéntricos de dolor. Entonces uno tiene que hacerse cargo de eso, de que está trabajando con personas profundamente afectadas. No es un tema de cifras, porque yo sé que hay un gran debate sobre cuántos secuestros acontecen, y no es un tema de cifras, porque hay mucha gente que tiene pavor a denunciar. Entonces hay una enorme cifra negra. Si logramos disminuir la cifra negra, vamos a crecer en averiguaciones. ¿Creció el secuestro? Cabría preguntar. ¿O creció la atención que se está dando a víctimas involucradas en un problema así? Aquí le voy a hacer un paréntesis. El Comisionado Nacional de Seguridad de Monterrubido nos dijo, cuando hablamos de oficialmente hay un incremento del 10 y el 20% en extorsiones y secuestros en este país en el 2013. Las razones que él esgrimía es que como el Estado ha apretado tanto en la lucha contra el narcotráfico y el trasiego de drogas, están las mismas bandas criminales están buscando otras formas de allegarse recursos, y que esto ha de alguna manera provocado que estas cifras vayan al alza. Es correcto, es un diagnóstico totalmente correcto. Sucede que quien se dedicaba al trasiego y a la venta de drogas, de pronto ve que su jefe, el jefe del grupo delincuencial, es detenido. Y el jefe tenía los contactos y tenía las posibilidades para distribuir droga en cierto lugar. La gente que deja de recibir la droga para venderla en ese lugar, ¿sí?, migra, por utilizar este término, hacia otras actividades delictivas, como la extorsión, como el robo a comercio establecido y como el propio secuestro. Hay dos extremos, yo digo siempre que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, ¿no? Bueno, en la cadena del aparato de justicia, la policía municipal es de gran importancia porque es la que atiende el primer escalón del sistema. Las faltas administrativas, la que esté en contacto directo con la ciudadanía. La policía municipal tiene que ser una policía municipal bajo un mando único, ordenada, disciplinada, y tiene que ganar más. Uno de los grandes problemas de nuestro país... Ahorita que mencionaba esto, pues ya por ahí entramos por un lado negativo. Tienen que ganar mucho mejor. Porque los policías municipales tenemos que dignificar, son cómplices de las bandas. Tenemos que dignificar a nuestra policía, ubicar a quienes están cometiendo delitos, capturarlos, consignarlos, seguirles proceso y encarcelarlos. Y más a los que están secuestrando. Pero a los restantes, a los que arriesgan su vida, a los que están trabajando en una labor así, pues hay que pagarles 1000 veces mejor. ¿Cuánto gana un policía municipal promedio en nuestro país? 6,000 pesos al mes. Sí. Con 3,000 pesos a la quincena podemos exigirle, pedirle a una persona que se comporte como un héroe de la patria. Digo, ese es uno de los extremos. El otro extremo es el sistema penitenciario. Nuestro sistema penitenciario, nuestro sistema carcelario está terriblemente mal. Desde la prisión se extorsiona, desde la prisión se ordenan secuestros. Es una paradoja profunda que los lugares que por su naturaleza debieran estar absolutamente controlados se encuentren en franco descontrol, en lo que hace aquí sí a las entidades federativas. Entonces, parte medular de la estrategia es que los secuestrados sean rescatados, sean liberados con vida, pero que sean capturadas también las bandas de los secuestradores y sean remitidos a penales de alta seguridad.
Ahora, esto como una radiografía del panorama de lo que se está viviendo en este momento, pero cuando hablamos ya de la parte de soluciones, ahora se acaba de aceptar en el Congreso pues se duplica la pena a 140 años para aquellos que también, para aquellos que secuestran y también asesinan a sus víctimas. Claro, yo hubiera preferido que la Cámara de Diputados se concentrara en, por ejemplo, lograr que dotaciones complementarias, incrementar el salario a los integrantes de las unidades especializadas contra el secuestro. Sí. Hubiera preferido que en lugar de que se incrementara la pena, se exhortara a las entidades federativas a que ahí mismo los penales, los secuestradores tuvieran un ala especial de reclusión para no contaminar a otros internos. Porque a final de cuentas, una pena excesiva como esta, 140 años, sí, pues quizás pueda enviar un mensaje muy claro de que el secuestrador pasará su vida en prisión, pero dudo que alguien llegue a vivir más de 100 años, ¿no? Y es precisamente a donde iba mi pregunta, porque cuando usted empezó en el cargo, pedía sobre todo al grupo legislativo que no hiciera populismo penal. Entonces mi pregunta sería, si al momento al día de hoy, ¿está usted de acuerdo con esa medida? Porque evidentemente en México el problema es si se lleva a cabo o no. Yo preferiría que la pena se aplique con inmediación, que la pena se aplique con rapidez. Esto es que se captura a los secuestradores, que se les detenga, que se les consigne. La pena antes era hasta 70 años de prisión. Yo considero que con 70 años de prisión, si una persona delinque a los 18, pues entonces cuando termine de compurgar su pena, pues tendrá 88 años. Digo, en mi opinión era suficiente. De todas maneras, envío un mensaje muy claro, el duplicar la pena, de que se pone atención en que los secuestradores estarán de por vida en prisión. Insisto, no es fundamental, pero yo hubiera preferido que se tomara atención en otras cuestiones. Quizás aquí entonces la pregunta sería, ¿cuál es la clave o qué está fallando en la parte, ¿por qué la impunidad en México? ¿Por qué en México la regla general es se hace y no se castiga? Precisamente con deficiencias en nuestro aparato de justicia penal, en la inexistencia de un sistema de justicia. Tenemos que ser conscientes de que hay que construir un sistema de justicia. ¿De qué nos sirve, decía yo, investigar correctamente si vamos a consignar ante un juez que va a liberar al secuestrador porque falta la firma del oficial secretario en el texto de la consignación, alguna minucia? ¿De qué nos sirve que el juez sancione correctamente hasta 70 años de prisión si envía al secuestrador a un penal de mínima, exigua, ínfima seguridad, en donde el secuestrador seguirá operando desde prisión, extorsionando por teléfono, sí, o a veces saliendo del propio penal y regresando antes del pase de lista, y contaminando a otros internos, reclutando gente en lo que correctamente ha sido calificado algunas veces como universidades del crimen? Nuestros penales tienen que estar suficientemente validados, suficientemente respaldados para constituir espacios en donde se garantice que la gente que está ahí no va a delinquir desde el interior de la prisión. Alguien me decía, bueno, ¿y cómo es posible que no haya bloqueadores de telefonía celular en muchos penales? Y decíamos, es que en principio no deben existir celulares en los penales. De lo que tenemos que hacernos cargo es de que en un penal no tendrían por qué haber esa inmensa cantidad de celulares. Debiera estar controlado absolutamente el ingreso de aparatos de telefonía celular. Si nos vemos en la obligación de colocar un bloqueador de señal, estamos admitiendo en principio que hay corrupción en ese penal. Y no habría que hacerlo. Y si se otorga el control de ese bloqueador de señal a quien dirige ese penal corrupto, lo único que se va a lograr es que la corrupción se multiplique, porque entonces dirán de 11 a 12 pueden hablar con tal compañía, utilizar tal teléfono de tal compañía. De 12 a 1, tal otra, de 1 a 2 tal otra y de 2 a 3, siempre y cuando paguen tanto. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.